Yo me preguntaba si en un país así tenía sentido ser escritor. Mi padre me metió en el Leoncio Prado porque él estaba horrorizado con mi vocación literaria. Él no quería tener un hijo que fuera escritor, para nada. En realidad, ¿cuándo empezó usted a escribir? Bueno, comencé a escribir de niño, como un juego. Yo viví los primeros 9 años de mi vida en Bolivia, en Cochabamba. Y recuerdo que ya en Cochabamba pues escribí algunos cuentos, algunas historias que eran prolongaciones de las historias que me entusiasmaron. Recuerdo que ese fue mi primer contacto con la literatura. Algunas historias que me habían gustado mucho. Me daba mucha pena que se terminara y entonces las continuaba, hacía pequeñas prolongaciones de esas historias. Estos cuentos que usted mencionaba, los cuentos de los jefes, los escribí en realidad cuando era estudiante universitario, entre los años 53 y 57. Escribí muchos relatos en esos años y estos 5 o 6 relatos de los jefes fueron los que salvé de toda esa producción. Mario, ¿para qué sirve la literatura? Quizá, digamos, la contribución más positiva de la literatura sea que despierte en nosotros un gran espíritu crítico, ¿no? Nosotros salimos de un gran libro a la realidad con un malestar porque descubrimos que la realidad que vivimos es mucho más pobre de la realidad que inventamos, que somos capaces de inventar. Y creo que ese espíritu crítico que la literatura deposita en nosotros es el gran instrumento de la transformación, de los cambios, de la evolución, la locomotora realmente del progreso en una sociedad, ¿no? ¿En qué momento el país se había fracturado y roto por completo, separando la sierra de la costa y a un hermano de otro hermano? ¿No necesitaba ahora más que nunca un libro que uniera de nuevo al Perú? ¿Podría escribir ese libro sobre el alma peruana en el que cada uno de sus compatriotas pudiera reconocerse y recordar qué era lo que los unía? ¿Cuáles son tus hábitos de trabajo? Pues trabajo de una manera bastante disciplinada. Escribo todos los días. Bueno, por lo menos me encierro en el escritorio todos los días, unas 6 horas, a veces 8 horas, ¿no? Depende cómo vaya el trabajo. Pero por principio lo hago todos los días, de lunes a sábado, casi como un oficinista. ¿Te resulta fácil concentrarte o te distraen las cosas? Pues depende, las mejores horas para mí son siempre las primeras, ¿no? Cuando comienza el día, esas son las horas más fértiles, ¿no? Las que trabajo mejor. Después ya se me va haciendo un poco cuesta arriba y nunca he podido escribir en las noches, por ejemplo. En las tardes o las noches lo que hago es tomo notas, reviso y preparo un poco el trabajo del día siguiente, ¿no? Me cuesta mucho trabajo retomar lo que escribo, si es que lo interrumpo por unos días o unas semanas. Después me resulta muy difícil, ¿no? Generalmente el comienzo de una novela es muy dificultoso, tengo una gran inseguridad, muchas dudas, y es la parte más fastidiosa, ¿no? Ahora, una vez que tengo un borrador más o menos terminado, entonces sí, el trabajo resulta muy excitante, trabajo mucho más horas y ya tengo una confianza mucho mayor. Sí, para mí lo que resulta maravilloso en mi trabajo es ese momento en el que ya la historia parece tomar forma y ya comienza a tener una vida propia, es decir, ya hay ciertas cosas que uno ya no se atrevería a hacer que hagan los personajes y en cambio aparecen otras cosas que resultan inevitables, ¿no? Y cuando ya se crea un sistema de relaciones que uno debe respetar, ¿no? Y entonces descubre cosas que no quiso decir, que no supo que ponía, ¿no? Ese momento para mí es muy fascinante siempre, ¿no? Tenemos una sola vida, pero gracias a la literatura podemos vivir decenas, cientos de vidas distintas a la nuestra. O sea, Vargas Llosa no es genial. ¿No? Yo no creo, mire, la genialidad pues es algo que es muy difícil de catalogar, de definir, ¿no? En todo caso, creo que el libro logrado o el libro frustrado es algo que en gran medida se debe a la dosis de esfuerzo, de trabajo, de empeño que un escritor haya puesto en él, ¿no? Es que es difícil imaginarlo, no sé por qué. Digamos, un párrafo le cuesta mucho trabajo, se tarda cuánto tiempo en armarlo para que quede satisfecho. ¿Cómo se da la obra de Vargas Llosa? Mire, yo no trabajo, digamos, por frases, nunca un libro, sino siempre por versiones completas, ¿no? Hago siempre una primera versión que la hago bastante rápido, o sea, sin cuidar mucho ni el estilo ni la organización de los materiales, tratando de desarrollar la historia en distintas perspectivas, desde distintos puntos de vista,
que es la parte más trabajosa para mí de un libro. Luego, cuando tengo este borrador, que siempre es muy caótico, muy desarmado, el trabajo ya es para mí mucho más grato, ya puedo trabajar más horas, ya tengo más seguridad también en lo que estoy haciendo. Entonces corrijo, corto, y a partir de esa versión es cuando comienzo a preocuparme mucho, diríamos, por el lenguaje, por la estructura de la historia, ¿no? Y generalmente hago una tercera revisión completa, que ya es exclusivamente una revisión de estilo, ¿no? Una revisión de lenguaje. Más o menos ese ha sido el sistema con el que he escrito todos mis libros. Hábleme usted de su encuentro con Bueno, fue un encuentro puramente casual cuando era estudiante universitario. Recuerdo que en un curso de literatura española, un profesor muy conservador que teníamos, despachó en unas pocas frases a todo el género caballeresco, a todo el género de la novela de caballerías, diciendo que era un género muy disparatado, muy absurdo, a veces grosero, obsceno, ¿no? Y entonces pasó a otros autores de su preferencia. Y a mí me quedó siempre retumbando en el oído esto de género disparatado, obsceno, ¿eh? Despertó una curiosidad un poco maligna. Y entonces fui a buscar novelas de caballerías. Y tuve la suerte de leer en la biblioteca. La primera novela que cayó en mis manos fue Tirante el Blanco, que es una de las mejores, si no la mejor del género, ¿no? Y aunque, bueno, al principio me costó un cierto trabajo, porque es un poquito prolija, poco a poco fui entrando en ese mundo realmente de una enorme riqueza, y quedé deslumbrado por el libro. Es decir, deslumbrado porque es un libro muy entretenido, porque es realmente yo creo un gran libro de ficción, pero también por la ambición que uno siente latiendo en esa historia, que es esa ambición realmente de abarcar un mundo en toda su infinita complejidad, ¿no? Un mundo que sea al mismo tiempo militar, cortesano, social y también mítico, ¿no? Porque hay personajes que no vienen digamos, de la historia, sino que vienen de la literatura, como el mago Merlín, como Urganda la desconocida, en fin. ¿Por qué escribe una persona? ¿Por qué se lanza uno a escribir ficción? ¿Qué le lleva a un ser humano a escribir ficción? Yo creo que por las mismas razones que uno lee ficciones. ¿Eh? ¿Por qué leemos? Porque la vida que tenemos no nos basta para todo lo que quisiéramos tener, ¿no? Yo creo que nosotros estamos dotados de esa extraña facultad de vivir una vida, pero de ser capaces de soñar, de imaginar y de desear 1000 otras vidas. Pues yo creo que esa distancia que hay entre la realidad y el mundo de sueño que nosotros quisiéramos llegar a tener, lo vivimos a través de la ficción. La ficción la hemos inventado para vivir esas vidas que no podemos tener, para tener esas aventuras, esos destinos extraordinarios, esas grandes pasiones que la vida real jamás nos da del todo o como nosotros quisiéramos. ¿Para engañarnos? Tenerlos. ¿Para engañarnos? Bueno, engañarnos para enriquecer nuestras experiencias, para completar de alguna manera esa vida que solo podemos vivir en parte. Ahora, yo creo que la literatura, pues, fundamentalmente llena ese vacío que hay en nuestras vidas, pero además le agrega muchas otras cosas. Yo creo que nos hace mucho más sensibles a las carencias que hay en este mundo para completar todos nuestros sueños, nuestros anhelos. Yo creo que en literatura he mantenido siempre un extremismo, ¿no? Que en el campo político no defiendo y ahora más bien combato. Es decir, esto obedece a una convicción. Creo que la literatura, el arte, solo pueden ser extremos. Es decir, que en la literatura y el arte lo que uno vuelca fundamentalmente son sus grandes pasiones, ¿no? Sus grandes inconformidades, sus amores, sus odios, todo aquello que de alguna manera lo pone en entredicho con la realidad, por lo menos en la cultura moderna. Quizá en el pasado pues, la cultura podía expresar una satisfacción de lo existente, pero evidentemente en la cultura moderna no es así. Es decir, la creación lo que expresa es fundamentalmente una crítica de lo existente, un rechazo, una condena de lo existente. Y entonces, a mí no me parece mal, creo que es incluso bueno, sano, saludable para un individuo y para una sociedad que todos sus demonios se vuelquen, ¿no es verdad?, en el arte y en la literatura. Creo que es muy peligroso que se vuelquen en la política. Creo que es muy importante que tratemos de que esos demonios, que evidentemente anidan en nosotros y de los que necesitamos librarnos, expresarlos, se canalicen cada vez más hacia los dominios del arte y de la literatura y no hacia los dominios de la política, porque los dominios de la política solo causan estragos. Entonces, no es raro que yo a la hora de escribir novelas, a la hora que me pongo
a soñar y abro realmente las puertas a mis demonios interiores, llegue a extremos, proponga visiones que se pueden llamar extremistas o incluso apocalípticas, y que a la hora de reflexionar sobre los problemas políticos de mi país, de América Latina, donde las posiciones extremas, donde los demonios de la intolerancia, del fanatismo, del dogmatismo han causado tantos estragos, han hecho correr tanta sangre, trate de combatir, ¿no es verdad?, ese tipo de excesos y proponga y defienda soluciones de consenso, de compromiso, de coexistencia que atajen esa violencia. No creo que haya una incompatibilidad entre ambos casos. Cuando yo escribo ensayos o artículos políticos, soy un hombre que escribe fundamentalmente a partir de ciertas ideas. Cuando escribo novelas, escribo con mis ideas, por supuesto, pero también con todo un mundo interior que mis ideas no controlan, que mis ideas más bien sirven a la hora de crear. Si convocara en este discurso a todos los escritores a los que debo algo o mucho, sus sombras nos sumirían en la oscuridad. Son innumerables. Además de revelarme los secretos del oficio de contar, me hicieron explorar los abismos de lo humano, admirar sus hazañas y horrorizarme con sus desvaríos. Fueron los amigos más serviciales, los animadores de mi vocación, en cuyos libros descubrí que aún en las peores circunstancias hay esperanza y que vale la pena vivir, aunque fuera solo porque sin la vida no podríamos leer ni fantasear historias. Algunas veces me pregunté si en países como el mío, con escasos lectores y tantos pobres, analfabetos e injusticias, donde la cultura era privilegio de tan pocos, escribir no era un lujo solipsista. Pero estas dudas nunca asfixiaron mi vocación y seguí siempre escribiendo, incluso en aquellos periodos en que los trabajos alimenticios absorbían casi todo mi tiempo. Creo que hice lo justo, pues si para que la literatura florezca en una sociedad fuera requisito alcanzar primero la alta cultura, la libertad, la prosperidad y la justicia, ella no hubiera existido nunca. Un compatriota mío, José María Arguedas, llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Eso somos y eso llevamos dentro todos los peruanos, nos guste o no. Una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas procedentes de los 4 puntos cardinales. A mí me enorgullece sentirme heredero de las culturas prehispánicas que fabricaron los tejidos y mantos de plumas de Nazca y Paracas y los ceramios mochicas o incas que se exhiben en los mejores museos del mundo, de los constructores de Machu Picchu, el Gran Chimú, Chan Chan, Cuela, Psipán, las huacas de la Bruja y del Sol y de la Luna, y de los españoles que con sus alforjas, espadas y caballos trajeron al Perú, a Grecia, Roma, la tradición judeo-cristiana, el Renacimiento, Cervantes, Quevedo y Góngora, y a la lengua recia de Castilla que los Andes dulcificaron. Una pregunta lúgubre, pero como escritor no te la puedo dejar de hacer. ¿Qué quisieras que diga tu epitafio? Hombre, pues me gustaría ser recordado, si soy recordado por algo, me gustaría ser recordado como escritor. Aunque he hecho muchas cosas en la vida, yo creo que lo fundamental en mi vida ha sido la literatura, básicamente la literatura. Escribir, leer, digamos, son las actividades que para mí han sido las más estimulantes, las más gratas.